Está dando comienzo a este servicio y vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias, Jesús, porque tú eres fiel. Te damos gracias porque tú eres un Dios misericordioso, tú eres el Dios soberano. Venimos a tu casa de oración, mi Padre amado, para adorarte, Jesús, para seguir aprendiendo más de tu palabra. Yo te pido que tú tomes dirección total de este servicio, Jesús. Que seas tú el que hables a través de los profesores, Padre amado, que podamos escuchar y aprender y aplicar todo lo que escuchemos en el día de hoy y que podamos seguir buscando más de ti aún en nuestras casas, Jesús. Una vez más, te pido que tomes tú el control, Padre amado, y que seas tú glorificado en esta noche. Son favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso? Dios les bendiga. Pueden tomar su asiento, hermanos. Gloria a Dios. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. La gloria sea para Dios. Si ustedes no miran al pastor ahora es porque él está en una convención distrital que empezó ahora y va a terminar hasta el viernes. Por eso ya el fin de semana él ya se va a encontrar aquí. Así que si usted no lo ve es por eso, porque está en una reunión. Vamos a pasar otro tiempo, el tiempo del diezmo y la ofrenda. Que pasen los hermanos, por favor. Gloria a Dios. El poder de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, porque tú eres el proveedor de cada una de nuestras necesidades, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre amado, que tú vengas bendiciendo, Señor, el tiempo y la ofrenda del hermano. Bendícelo, Padre Santo, multiplícalo al ciento por uno, Señor. Bendice los trabajos, Señor, de cada uno, Señor. Bendice, Padre Santo, los negocios, Señor. Que seas tú, Señor, proveyendo, Señor, a cada una de las necesidades, Señor. También te pedimos por aquel que no tiene empleo, Señor. Que seas tú, Señor, haciendo la obra para que pueda, Señor, proveerle, Padre mío, bendito. Y, Señor, te pedimos, Señor, que la mesa de cada uno de los hermanos y de toda su familia nunca, pero nunca le falte provisión en su mesa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El poder de Jesús. Mientras los hermanos
está recogiendo el diezmo de la ofrenda, solamente voy a decir que hoy vamos a tener dos temas. El pastor ha ido continuando con las disciplinas espirituales. Ahora vamos a continuar también con las disciplinas espirituales. Gloria a Dios. Entonces hoy vamos a tener la oportunidad de poder aprender más de su palabra. Así que hoy los temas para ahora van a ser el sometimiento y la humildad. Dios tiene que hablar en ese momento. Muchas veces no nos gusta someternos y a veces Dios nos pide también humildad. Así que voy a dejar primero a un hermano que va a llevar la palabra de Dios, lo que es ahorita el sometimiento. Nuestro hermano Diego ahorita. Los niños, por favor, y los jóvenes pueden pasar a sus clases. Buenas tardes, hermano, que el Señor les bendiga en esta tarde. Si pueden abrir su Biblia en el libro de Hebreos 13, 17. Le voy a pedir a un hermano que si puede leer. ¿Alguien que esté listo por ahí? 13:17. Sí, 13:17. Hebreos 13:17. Dice la palabra: obedecer a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es de provecho. Amén. ¿Quién le gusta obedecer? ¿Nadie le gusta obedecer aquí, no? La palabra de Dios nos manda a que obedezcamos y someternos a los que nos dirigen en la vida espiritual. El Señor ha sido claro con nosotros. Yo creo que nos ha dejado su palabra para que lo obedezcamos, y también viene esta parte que tenemos que obedecer a nuestros líderes, los que nos dirigen. El tema de hoy es el sometimiento a nuestras autoridades espirituales. Cuando digo autoridades espirituales, obviamente estoy hablando de quién creen ustedes, hermano, de los pastores y los líderes de nuestra iglesia. ¿Por qué hablamos de ellos? Porque ellos nos dirigen. Ellos nos guían, hacen proyectos, planes para el pueblo de Dios, para que nosotros podamos venir, reunirnos y elevar nuestra adoración a Dios en orden. Porque si no tuviéramos autoridades en la iglesia, creo que va a ser un desorden. ¿Qué creen ustedes? Para mí, yo creo que va a ser un desorden si no tuviéramos líderes en nuestra iglesia. Entendemos que el propósito de Dios está el orden, y lo estableció así desde el principio. Dios estableció autoridades en nuestra iglesia, y no solamente en la iglesia, hermanos, en el mundo entero. Dios ha puesto nuestras autoridades, debemos de someternos a ellos. Claramente dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Me gusta la otra versión que tengo aquí. Hebreos. La otra versión dice así: obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse,
pues esto no os sería provechoso. Nosotros tenemos que someternos a ellos, porque ellos velan por cada uno de nosotros, los que estamos aquí como pueblo de Dios, ¿verdad? Para que Dios estableció autoridades desde el principio, para que nos guíen, para que nosotros como hijos de Dios podamos disfrutar la vida plena en Dios. Como les dije desde el principio, si no tuviéramos autoridades en la iglesia, va a ser un desorden. Creo que no podemos tener un orden, pero como Dios ha establecido autoridades, ellos planean todo para que vengamos nosotros a rendir adoración hacia Dios. ¿Amén? ¿Cuántos creen así? Porque si la iglesia no hay autoridad, se produce un desorden. Por eso precisamente Dios estableció autoridades. Me gustó un comentario que leía por ahí, dice así: Dios en su soberanía estableció reglas y autoridades para mantener el orden en la creación. Eso me llamó la atención, pero me hizo una pregunta: ¿por qué? Porque tenemos un Dios que es ordenado, un Dios tenemos un Dios de orden. ¿Quién cree así, hermano? Amén. Estoy un poco nervioso, pero aquí está. Por eso Dios, que es la máxima autoridad, nos exige a nosotros, su creación, respeto a las autoridades que Él mismo estableció. Dios mismo nos exige a nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, a obedecer a nuestras autoridades, a obedecer a nuestro pastor, nuestros líderes. ¿Y cómo podemos nosotros obedecer a nuestros líderes, a nuestros pastores? ¿Cómo podemos nosotros respetarlos? Obedeciéndoles. ¿Y por qué creen ustedes, hermano, por qué creen ustedes es necesario obedecer a nuestros líderes? ¿Alguien me puede contestar? Porque en la obediencia, hermano, hay bendición para cada uno de nosotros. Si alguien puede leer Deuteronomio 28:2. En la obediencia hay bendición. ¿Cuántos creen así? Amén. ¿Alguien puede leer Deuteronomio 28:2 hasta el 6, por favor? ¿Algún hermano? Deuteronomio 28:2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu casa y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Claramente Dios nos habla bien ahí, hermano, nos habla claro que hay bendición cuando hay obediencia. Cuando desobedecemos, no hay bendición. Dios quiere que obedezcamos a nuestros líderes en las iglesias. Amén. Sí, amén. Dios no solamente exige sometimiento aquí en la iglesia, sino también con las autoridades públicas. Ellos también debemos de respetarlos, porque la autoridad que ellos tienen también fue establecido por Dios. ¿Cuántos creen así? Amén. Necesitamos obedecer en cualquier momento a nuestras autoridades, claro. Hay veces, hay cosas que realmente no va con la palabra de Dios, pero ese es otro tema.
En este momento el tema es obedeciendo a nuestras autoridades, sometiéndonos a ellos. Amén. En estos tiempos que estamos, el concepto de autoridad en muchas iglesias o muchos cristianos en todo el mundo la verdad es muy pobre, hermano. Pensamos, cuando decimos autoridades, pensamos en qué. ¿Alguien me puede ayudar en eso? ¿En qué pensamos cuando decimos autoridad o autoridades? El gobierno, sí. Muchas veces cambiamos el sentido o el significado de la palabra autoridad. Pensamos en alguien que nada más da órdenes. Y claramente, hermano, hay muchas, lamentablemente, que en nuestra iglesia o en las iglesias no digo en nuestra iglesia, porque en muchas iglesias de todo el mundo, hay esta realidad. Hay muchos pastores, líderes, se sienten superior que los demás. Lamentablemente es así, pero eso no es excusa para nosotros de no obedecer a nuestros superiores. Eso no nos da el derecho de estar en contra de ellos. Una cosa es opinar y otra cosa es estar en contra de ellos. Entonces tenemos que tener cuidado en eso, porque realmente Dios nos manda a que obedezcamos, a someternos nosotros como hijos de Dios que somos. ¿Por qué no hay sometimiento a las autoridades? Hay mucha rebelión. Lo triste es que en la misma iglesia suceden también esas cosas. En la iglesia también, hermano, sucede desobediencia. Es lamentable escucharlo, pero sí, a veces no obedecemos a nuestras autoridades. Pensamos que ellos ponen las reglas por ponerlos, pero en realidad nosotros tenemos que obedecer lo que ellos ponen. Claro, pues si va con la palabra de Dios. O sea, yo creo que vamos a entender eso. Si es la voluntad de Dios, pues tenemos que nosotros obedecer a ellos. Amén. La desobediencia a nuestras autoridades, o el concepto de autoridad, es muy pobre en estos tiempos. Por eso hay tanta rebelión, tanta maldad. A los que no son cristianos ni se diga, ¿verdad? Vemos mucha maldad en el mundo. Pero eso, como les digo, eso no es excusa para nosotros como cristianos de no obedecer a nuestros líderes. Acuérdense que todos ellos se darán cuenta ante Dios al final del día. Amén. En 1 Corintios nos dice así. ¿Alguien más que me puede leer? 1 Corintios 4:4. Hay otro hermano que... Porque aunque de nada tengo mala conciencia, o por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Amén. Ahí damos cuenta que el que va a juzgar es Dios. Nosotros no podemos juzgar a alguien aquí en la tierra, sino que el que juzga es Dios. Y también en Hebreos 10:31 Hebreos 10:31 dice algo tremendo ahí, hermano, para quien hace maldad. Amén.
Dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo creo, hermano, también nosotros entramos ahí si no obedecemos a nuestros líderes. Y si ellos hacen las cosas como ellos les da su gana, pues también horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Es algo tremendo, hermano. En Romanos 13:1, ¿alguien más me puede ayudar en eso? Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Claramente Dios dejó eso allí. Créeme, hermano, sucede algo cuando nosotros nos sometemos a nuestros superiores, porque esa es la voluntad de Dios. Realmente sucede algo, hermano. Por lo tanto, los que hemos sido alcanzados por la gracia, debemos de entender que en el misterio de Dios hay mayordomos, administradores, que nosotros debemos de someternos. ¿Cuántos quieren someter? Sí. Esas no son mis palabras, es la palabra de Dios. Sí, amén. Y si nosotros no obedecemos la voz de Dios, hay consecuencia en nuestra vida. Deuteronomio 28:15. ¿Alguien me puede ayudar? La consecuencia de la desobediencia, no solamente a nuestros líderes, no solamente a nuestro hogar, sino que a Dios. Si hay una desobediencia a Dios, vean lo que pasa. ¿Alguien, un hermano? ¿Una hermana? Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y aquí nos damos cuenta en el 16, 17, 18, el 19, esas son las consecuencias de la desobediencia a Dios. Me gusta como dice esta traducción: pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y preceptos que yo te prescribo hoy, vendrá sobre ti y te alcanzará todas estas maldiciones. ¿Cuánto creen que esta es la voz de Dios? Esta es su palabra. Y si nosotros no obedecemos su voz, su palabra, hay consecuencia, ¿no? Amén. En Efesios 5:21 nos enseña que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Debemos de someternos en amor, hermano, unos a otros, no solamente a nuestros líderes, sino que a todos nosotros. Dios nos llama a que obedezcamos y a que someternos unos a otros. Amén. Hasta aquí me llega el punto que me toca. Muchas gracias por escucharme y con el hermano. Voy a dejar ahora al hermano Manuel, que va a hablar sobre el tema de la humildad. Dios le bendiga, hermanos. Pues a mí me tocó tocar un poco el tema de la humildad.
humildad. Creo que este es un estudio que inició el pastor, y creo que nuestra hermana Roxana empezó con la oración, si no me equivoco, y nuestra hermana Vega la palabra, leyendo la palabra, nuestro hermano Miguel el ayuno, y nuestro hermano Lux sometimiento. Y pues voy a hablar un poco de la humildad, que creo que es muy importante, muy necesario en todo momento de nuestra vida. La humildad, que es algo muy difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Poco a poco. Y me di la tarea de buscar el significado de la palabra dignidad. Ya no lo necesito, creo que ya estoy mejorando de la vista. Bueno, la humildad dice así lo que significa, y lo escribí aquí. No es que yo lo escribí con mi propia no lo hice yo, sino lo busqué el significado. Dice: la humildad es una característica que consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y defectos y obrar de acuerdo a esto. Es lo opuesto a la soberbia y la arrogancia. Es un valor fundamental para convivir armoniosamente en sociedad. Las personas que actúan con humildad son personas modestas, sencillas, no tienen complejo de superioridad y respetan profundamente las personas de su entorno. Eso es lo que dice el significado de la humildad. Y también busqué algunos ejemplos, porque la palabra humildad a veces lo escuchamos, y si de aquí lo dejamos, se nos olvida, ¿no? De alguna forma se nos olvida que realmente significa humildad. Entonces me di la tarea de buscar algunos ejemplos, para que creo que es muy importante para nosotros aprender de estos ejemplos que descubrí, que encontré aquí, y que lo quiero compartir con ustedes. Y dice así: pedir ayuda cuando lo necesitamos. No podemos hacerlo todo por nosotros mismos. Muchas veces necesitamos de la ayuda, el apoyo, la orientación de otras personas. La humildad también implica reconocer en el otro cualidades de las cuales carecemos. Segundo, dice así: aceptar las propias limitaciones es muy importante. La humildad se manifiesta en el autoconocimiento, en saber de que somos capaces, hasta dónde podemos llegar y cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Esta conciencia de sí mismo es una forma de humildad muy importante. Tercero, dice: ser modestos de los éxitos. No podemos envanecernos con nuestros logros ante el éxito. Es importante practicar la modestia, no echarle en cara a nadie nuestra conquista o ser soberbios. La vida está llena de altibajas. A veces estamos arriba y a veces nos toca ver el panorama desde abajo. Muy importante esto, porque conocí a una persona hace muchos años, ¿verdad? Se hizo un manager de una compañía medio grande, y sí es verdad que el muchacho pues estaba bajo su mano como más de 100 personas, pero lo contaba de una manera como, no con humildad, sino como con arrogancia, que era muy capaz de hacer todo eso, ¿verdad? Y con todos los que hablaba siempre buscaba la forma cómo sacar este tema, y de una forma como no sé, presumir que soy yo, y no había otro tema en su diálogo más que hablar de lo que él es, y esto es lo que dice aquí, es muy importante.
ser modesto ante los éxitos, ok. Y el cuarto dice, admitir cuando no sabemos algo, también es muy importante. No podemos saberlo todo. A veces nos encontramos en campos o temas que no dominamos. Por eso es importante reconocer, pedir a otro que nos explique o nos ayude a entender. En ocasiones, la conciencia que no sabemos nos lleva a la larga a aprender mucho más. Es muy bueno, porque si nosotros aprendemos de todos, nos escuchamos y aprendemos, todos tenemos mucho que aportar. Entonces, es muy importante también. No tener miedo de equivocarnos. Muchos tenemos miedo. Todos podemos equivocarnos. De hecho, nos equivocamos todo el tiempo. Los errores son maestros de la vida. Nos enseñan importantes lecciones y nos ayudan a ser mejores. Si equivocarse no es nada malo, es algo natural en cada ser humano. Lo único que sabemos que estamos aprendiendo, ¿verdad? Otra sexto dice, estar siempre abiertos a aprender. Las ganas permanentes de aprender hablan muy bien de nosotros. No lo podemos saber todo. Por eso a veces necesitamos leer, consultar o preguntar para enterarnos o informarnos de algunas cosas. Séptimo dice, saber ganar y perder. No siempre se gana, pero tampoco se pierde siempre. Hay que practicar el equilibrio y la modestia. Los éxitos traen alegría, pero no tienen por qué traducirse en arrogancia, y las derrotas a veces pueden resultar frustrantes, pero no por ello debemos dejarnos llevar por la rabia. Ambas situaciones nos enseñan el valor de la humildad, respetar al adversario y valorar nuestro esfuerzo y del otro. Esto es muy importante porque yo antes jugaba fútbol y también mis hijos jugaban cuando estaban más pequeños. Y yo veía que los padres o los familiares que están alrededor de la cancha, cuando están perdiendo, pues pierden un poco el control. Empezamos a decir cosas que posiblemente podemos herir a las otras personas. Y no aceptamos que nuestros hijos pues, no se prepararon ese resultado, no hubo disciplina y pues perdieron. Y hay que aprender a perder. Tenemos que aceptarlo, solamente así podemos crecer, reconocer que nos hizo falta algo, ¿no? Esto lo podemos aplicar en lo espiritual también, y esto es lo que es muy importante, porque tenemos que aprender a perder y a ganar. Reconocer y valorar a los demás también es otro. Las otras personas que hacen parte de nuestras vidas son importantes. A veces nos tienden la mano, a veces nos apoyan, nos orientan y a veces también necesitan de nosotros. Reconocer su valor es una práctica fundamental en la humildad. Compartir el crédito. A veces tenemos ocasiones de llevarnos el crédito por un trabajo en el que participamos junto con otras personas. Sin embargo, es importante compartir el crédito con aquellos que también lo merecen. No solo por respeto, también es una forma de valorar las contribuciones y el valor de los demás. Esto es muy importante porque muchas de las veces uno dice, yo lo hice solo, o fue mi idea y nomás me ayudaron para hacerlo, ¿verdad? Y esto es algo que no está muy bien, ¿verdad? Dice, ser agradecido, oh, qué bonito. Dice, ser agradecido. Podemos estar agradecidos de muchas cosas. El plato de comida que tenemos a frente, las personas que nos rodean, visto de cierta perspectiva, cada cosa que tenemos a que nos pasa es un regalo de Dios. Practicar la gratitud constantemente nos brinda conciencia de ello.
Si lo practicamos eso sería muy bonito. Dar gracias a Dios por cualquier cosa que nos pasa, ya sea un poco negativo, un poco no tan agradable como lo vemos, pero si estamos en las manos de Dios sabemos que todo es por el bien de uno. Están dispuestos a ceder, también es otro. Cuando alguien tiene razón sobre algo, es importante que cedamos. No siempre vamos a estar en lo cierto, así que es importante que sepamos reconocer el momento en que lo más sensato es dar la razón al otro. Es sensato darle razón al otro cuando él tiene la razón o ella tiene la razón. Saber escuchar también, esto es muy bonito. Es importante, saber escuchar, es importante que siempre estemos dispuestos a escuchar a los demás, sus deseos, necesidades, aspiraciones, no solo porque esta es una forma de conocer más profundamente a las personas, sino porque nos permite a nosotros mismos aprender. El otro siempre tiene cosas válidas que aportar, por eso debemos respetar y escucharlo. Pedir disculpa también es muy bonito. Pedir disculpa cuando sea necesario. A veces podemos equivocarnos o obrar mal y con ello afectar a las personas de nuestro entorno. Ser humilde, por lo tanto, también supone saber pedir disculpas, pues no somos perfectos. Podemos de vez en cuando hacer algo mal o equivocadamente, pues somos humanos, como dije hace rato. Por último, ser humilde no significa ser serviles. La humildad, sin embargo, no significa ser serviles, ni humillarnos ni arrodillarnos a la voluntad de otros. Así pues, la humildad no excluye la propia dignidad de otros. Todos estos ejemplos son muy bonitos, ahora que lo memorizamos y lo podemos poner en práctica. Pues esto no lo podemos hacer automáticamente rápido, ¿verdad? Es cuestión de tiempo, es algo que tenemos que empezar a leer la palabra, la oración, el ayuno, todo lo que estamos haciendo, y así poco a poco, sin darnos cuenta, el Espíritu llega a morar en nosotros y se nos va a hacer fácil practicarlo en donde estemos, ya sea en el trabajo, en la escuela, qué sé yo, donde estamos todos los días, porque son situaciones que se presentan cada momento de nuestras vidas. Y he estado pensando en estos días, ¿verdad? Porque cuando supe que iba a hablar un poco de la humildad, y me puse a pensar, ¿cómo es que el Espíritu activa la humildad en un ser humano, en sus hijos? Entonces me puse a pensar, ¿cuál sería el mejor ejemplo? Y llegó un ejemplo, para mí se me hizo muy interesante y me habló a mí. Y es algo sencillo, como todos que vivimos en Michigan y tenemos tiempos difíciles con la nieve, ¿verdad? Entonces yo pensé en los carros, y como todos sabemos, los carros, hay carros sencillos y hay carros que tienen 4x4, ¿verdad? El sencillo, pues a veces tiene tracción delantera y la tracción trasera, como decimos, y pues la tracción delantera, sabemos que todos escogemos esos carros porque en el tiempo de la nieve, la tracción delantera pues tiene el pesor, porque ahí está el motor, ¿no? La transmisión está enfrente, entonces empieza a girar las llantas y no se quedan en la nieve. Y el 4x4 no se diga, porque es el 4x4, tú pones una palanca y lo pones en el 4x4 y todas las 4 llantas empiezan a girar, entonces no hay problema en la nieve con eso, en la nieve o una subida, en el lodo, en la arena, con el 4x4 no existe problema. Pero por último, no sé en qué año salieron estos carros que le llaman 4-wheel drive, el 4x4 ya está instalado y se activa automáticamente, ya no necesitamos poner la palanca ni mover un botón para poner el 4x4,
sino cuando este four-wheel drive lo que hace, cuando estamos manejando y de repente se resbala una llanta y la computadora detecta eso y automáticamente activa las 4 ruedas y empiezan a girar. Entonces sin que la persona tiene que poner la palanca ni nada de eso, de ponerle 4x4 porque es automático. Entonces yo pienso, es exactamente lo que hace el Espíritu Santo, cómo activa la humildad en nosotros. Si nosotros buscamos de Dios, nos sometemos a la voluntad de Dios y viene a morar en nosotros, entonces el Espíritu Dios va a activar esa humildad dentro de nosotros y vamos a saber reaccionar frente a cualquier situación donde tenemos que pedir perdón, pedir disculpa, aceptar, ¿qué más? Todos estos ejemplos que mencioné hace rato se va a activar y lo vamos a hacer sin mayor esfuerzo. Es algo que el Espíritu ya no tiene allí, se va a activar. En ese momento ya no vamos a tener tiempo para ayunar, para orar, para leer la palabra, sino es algo que ya lo tenemos, porque el Espíritu, Dios ya lo instaló dentro de nosotros, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro corazón, y es exactamente así funciona el Espíritu Santo. Claro, como dije al principio, es un proceso que se tiene que hacer. Para eso, después de hacer eso, si me acompañan, quiero leer un versículo con ustedes en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Y la palabra de Dios dice así, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla por sí sola, no tenemos que añadirle más en este versículo, prácticamente nos está hablando. Y si me acompañan también podemos leer, ya con esto termina mi parte, vamos a leer en el Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Quiero leerlo aquí en mi celular porque casi no puedo ver la Biblia, tengo pequeña letra. Filipenses 2. Filipenses capítulo 5, Filipenses capítulo 2, perdón, no sé cómo dije. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Y la palabra de Dios dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este mismo versículo me gustaría leerlo en la versión nueva versión internacional. Lo dice un poco más claro, que hablan al lenguaje que usamos actualmente, no como el Reina Valera, ¿verdad? Un poco más. Y esta versión dice, me suena un poco mejor y lo entiendo mucho más. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario,
se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, obviamente aquí Pablo escribiendo palabra de Dios, y creo que el propósito principal de este versículo es que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Dios, porque todos somos líderes, todos somos embajadores para nuestro Señor Jesucristo. Si este versículo Él lo escribió, no es porque para que sepamos en qué forma, cómo se humilló Él en este mundo. Creo que Él lo escribió para un propósito. Y yo lo creo que el propósito es para que nosotros seguimos el ejemplo que Él vivió en esta tierra, el ejemplo de cómo se humilló. Y ese es un deber de nosotros, de seguirlo, y que Dios nos ayude a seguirlo, porque no es nada fácil. Es cuestión de orar, como dije hace rato, orar y buscar de someternos a la voluntad de Él, sobre todo es sometimiento. Y pues ojalá Dios nos ayude, y que si alguno de nosotros, ¿verdad?, estamos batallando con estos ejemplos que acabamos de escuchar, pedimos a Dios que active el four-wheel drive en nuestro corazón y Dios nos ayude. Amén. Dios los bendiga. Los dos hermanos estuvieron hablando sobre el sometimiento gracias a los dos hermanos por traer ese pensamiento y esa palabra. La verdad que no es fácil estar aquí, pero poco a poco se va aprendiendo. Amén. Los hermanos estaban hablando del sometimiento y de la humildad. Pablo decía que la base del cristiano está en el sometimiento. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, a veces no nos queremos dejar mandar. Nosotros ya no sentimos más que el otro. Ya sentimos más que el pastor, más que el líder, más que todos. Y empezamos a murmurar, y a criticar, y a señalar, y a decir. Cuando nosotros tenemos el poder, nosotros nos damos cuenta que a veces no es nada fácil. Amén. No es lo mismo estar sentado que estar teniendo enfrente. No es lo mismo una persona que sea jefe o que sea dueño de un negocio que una persona que sea contratada. Las responsabilidades son diferentes. Depende del punto de vista o la perspectiva que nosotros lo veamos, así va a ser. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, Cristo se sometió. No se sometió lo que Él quería, sino se sometió el plan que Dios traía para nosotros. Él no dijo, yo vengo a hacer mi voluntad. No, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Por eso, cuando los hermanos hablan de sometimiento, Pablo dice que la base del cristiano está en el sometimiento. Pero también el sometimiento significa que nosotros tenemos que tener humildad. Porque la humildad va acompañada del sometimiento. Si yo me someto, aunque yo sé que sé más, pero yo tengo que hacerme humilde, porque estoy bajo un liderazgo. Y yo no tengo que perder una perspectiva que arriba de mí hay alguien más. A veces nosotros queremos ser más que Dios. Un varón decía esto: el fruto del orgullo es la caída y la humillación. El fruto del orgullo es la caída y la humillación, pero el fruto de la humildad es la exaltación y la honra. Cuando nosotros somos humildes, nosotros sabemos aceptar el error. Pero cuando yo soy orgulloso, yo no sé aceptar mi error. Lo primero que hago cuando alguien me viene a decir algo, ¿qué es? Me pongo a la defensiva. No toda la manera de poder explicar y de poder entender lo que me van a decir, sino que yo voy a la defensiva
a querer ponerme más arriba del otro. Y eso no se humilde. A veces tenemos la arrogancia porque no queremos dejarnos. Y nosotros como cristianos, como Pablo decía, que el principal motivo que nosotros tenemos es el sometimiento. Y las autoridades, tenemos autoridades terrenales y autoridades espirituales. Usted maneja y usted va a 35 y está la policía y usted se pasó, lo va a parar. Independientemente de lo que usted diga, es la ley. ¿Sí o no? O va a discutir con la ley, le va a poner la multa. Y así le duela o no le duela. ¿Qué le va a decir? No, ahora se va a poder discutir. No, si se puede discutir, le van a poner más. Entonces nosotros no nos podemos discutir con Dios. Si tenemos leyes terrenales, también tendremos leyes espirituales. Entonces, las características de la humildad, hermano, yo lo voy a leer en Colosenses 3:12, que dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Nosotros como cristianos a veces no queremos dar ejemplo de eso. A veces nosotros como cristianos nos dan ejemplos de las personas de nosotros, pero a veces no conocemos la palabra humildad, ni mucho menos conocemos la palabra sometimiento. A veces señalamos, pero nosotros no nos estamos viendo cuáles son nuestros errores. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, entonces yo me voy a ver primero. Yo siempre he dicho, y yo siempre lo he dicho, yo voy a verme en el espejo cuáles son mis errores. Primero, antes de señalar, yo tengo que corregir mis errores. Porque lo que uno tiene que buscar en las personas no es el defecto. Lo que uno tiene que buscar en las personas son las virtudes. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que entender que cada uno de nosotros estamos en un proceso. Las personas solo les gusta ver la etapa final, no les gusta ver el proceso. En el proceso nosotros vamos a cometer muchos errores, pero el único que conoce el final es Dios. ¿Sabe cuál es el final? Es que nosotros alcancemos la salvación. Entonces, el sometimiento y la humildad es un factor bien importante que nosotros tenemos que tener. Decía Pablo a los colosenses que nosotros tenemos, si nosotros tenemos sometimiento y humildad, nosotros vamos a tener mansedumbre y vamos a tener paciencia. Y son las cosas que a veces a nosotros nos faltan. A mí me falta eso. Yo no sé si a ti te falta, pero a mí sí me falta. A veces nos da ganas de agarrarnos el pelo, a veces nos arrancamos. Muchas veces nos mordemos la lengua, porque a veces nosotros con una palabra podemos ofender a una persona. Pero antes de hacer eso, mejor nos sometemos. Venía en un seminario que tuvimos, vino una hermana y dijo: tú agarras la pasta colgate, tú agarras una pasta de dientes y tú las exprimes y sacas todo el líquido del tubo. Y ahora nos dijo: vuelve a meter, introduzca de nuevo todo ese líquido. ¿Lo podemos hacer? No. Así somos nosotros cuando expulsamos todo. Lo que nosotros expulsamos a veces no lo podemos volver a tener. Por eso tenemos que ser sometimiento y tenemos que tener humildad. Cuando el pastor viene y a mí me dice: mi hermano, haga esto. Está bien, pastor, yo lo voy a hacer. A veces le tildan, no, que ese hermano hace esto por esto. No, hermano. Uno tiene que buscar primero la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la guía de cada uno de nosotros. A veces por falta de oración, por falta de ayuno, a veces nosotros no tenemos un entendimiento y nos dejamos guiar, y cuando nosotros nos dejamos guiar, nosotros encontramos el verdadero. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar, nuestro sometimiento ya no se vuelve en sometimiento, sino que se devuelve en ¿qué? En desobediencia. Y es ahí a donde el enemigo empieza a hacernos a un lado. Entonces, una de las características que decían los hermanos es que no tienes que presumir de lo que tienes. No tienes
necesidad de presumir lo que tienes. Si tú lo tienes, disfrútalo. Si tú lo tienes, gózalo. Porque Dios te lo ha dado a ti para que tú lo puedas disfrutar. Pero no necesitas presumir a nadie. Yo siempre he dicho, si tú sabes, cállate. Si tú tienes, disfrútalo. Si tú no tienes, cállate, órale a Dios, porque Dios en un momento te lo va a dar. Pero no necesitamos andar diciendo, mira, yo tengo esto. Porque eso ya no es humildad. Y tampoco humildad significa que la persona se viste mal. Ay, qué humilde, hermano. No te equivoques. Porque la vestimenta o el vestuario no significa que la persona sea humilde. O una persona, porque a veces se viste bien y dice, no, es arrogante. Tampoco te equivoques. Porque dice la palabra de Dios que solo Dios ve las intenciones del corazón de la persona. Amén. Entonces nosotros no tenemos que basar por la apariencia de la gente. Nosotros tenemos que basarlo por el caminar de cada uno de ellos. Yo no me fijo en eso. Aprendí a no fijarme en eso, porque nosotros estamos acostumbrados a fijarnos a veces en la apariencia del humano. Pero Dios me enseñó en los años que uno va viviendo, ya no te miente. Ya tú vas conociendo a la persona, no como se viste o como no se viste, sino como camina. Yo he aprendido que en la vida, el cristiano, si tú vas a caminar, si me dices, vente, caminemos, pero voy a ver cómo es tu caminar. Y cómo es tu caminar, entonces son tus acciones y tus frutos. Hay hermanos que a veces nos dicen, hermano, yo estoy orando por ti. No es así. Aquí no te veo orando. Vente, haremos aquí juntos. El sometimiento no es nada fácil. A nadie le gusta someterse. Pero si nosotros somos cristianos, como decía el hermano, tenemos que someternos. Porque el que se somete recibe bendición. Dice Santiago, en el libro de Santiago 4:7, dice, someteos a Dios. Yo no me voy a someter al pastor, me voy a someter a lo que la palabra dice. Pero si Dios ha dejado al pastor como líder para poder guiar a la grey, claro que lo tengo que hacer. Hay personas que no le gustan. No, es que no es que uno guste, es porque también ustedes como padres de familia, también sus hijos se someten a ustedes. Ustedes le dicen a sus hijos, haz esto, porque ustedes sienten que es lo correcto que tienen que hacer, porque nadie va a guiar a nadie al fracaso. Entonces es lo mismo en la parte espiritual. Si nosotros nos dejamos dejar por Dios, nosotros no vamos a fallar. Otra razón bien importante, dice que antes de poner nosotros, tenemos que poner a los demás. Disfruta haciendo feliz a los demás, darle la oportunidad al otro, no solo uno quiera tomarla. No te conformes, seamos conformistas, tenemos que saber esperar a Dios. No tenemos que tampoco hacerlo rápido, tenemos que esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Decía Pablo que cuando él estaba en la etapa del proceso, a él muchos lo señalaron, porque él se estaba sometiendo a lo que Jesucristo le estaba diciendo. Pero en ese sometimiento que estaba haciendo Pablo, también vino los demás que lo señalaban a él por el pasado que tenía. Pero en ese sometimiento que tuvo Pablo, también tuvo la respuesta de la bendición, porque en ese sometimiento encontró la humildad de poder aceptar sus errores y de poder convertirse a una nueva persona. Cuando uno reconoce que falla, Dios toca tu corazón. Cuando uno reconoce que está cometiendo un error, le da el Espíritu Santo que viene a nuestra vida y puede cambiarnos. Cuando uno reconoce y uno le permite a Dios que pueda moldearnos, estamos aceptándonos y estamos reconociendo que nosotros solos no podemos hacer nada. Nosotros sin ayuda de Dios, sin ayuda del Espíritu Santo, no podemos guiar nuestras vidas. Porque nosotros no tenemos entendimiento más allá de una pared, pero Dios sí tiene el entendimiento.
Por eso dice Dios, someteos a mí, porque yo te voy a guiar a la bendición. Yo te quiero decir, pero primero tienes que creer en mí, confiar en mí. El someterse significa que estamos confiando en Dios, que estamos creyendo en lo que su palabra dice, así será. Nosotros venimos aquí y estamos confiando que vamos a obtener la salvación. Y estamos confiando, aunque nosotros no lo hemos visto. Pero como nosotros no lo hemos visto, es doble bendición para nosotros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la humildad y el sometimiento a la palabra. Nos falta, sí nos falta. Porque a veces renegamos, porque a veces criticamos, porque las decisiones que a veces no nos parecen acertadas, creemos que eso no es correcto. No, tenemos que dejar que Dios haga la obra. A tu hijo tú no lo vas a cambiar. Tienes que someterte. Tienes que someterte en ayuno y oración para que pueda cambiar. Tu enfermedad, ya el médico ya ni pudo hacer nada. Ya te metiste a un proceso tan largo que a veces no puedes alcanzar. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, ya no pasa nada. Dios te va a convertir. Dios puede hacer cosas grandes. Pero tenemos que darle la oportunidad a Dios para que Dios haga ese convertimiento dentro de nosotros. El caminar en Dios no es fácil, pero tus frutos se van a ver. El pastor, cuando decía, a veces no lo entendía, pero conforme iba viendo, dije yo, tiene toda la razón. El pastor decía, y el cristiano tiene que dejar las huellas. A veces cuando nosotros llegamos a partir, a veces no te acuerdas de quién eres. Pero cuando tú te sometes a Dios, tus huellas van a quedar impresas. Y van a decir, mira el hermano que estaba allá, yo me recuerdo como él. Pero cuando uno es arrogante, nadie se acuerda de eso. Nos vamos a acordar a aquel que deja el fruto. Y uno de los frutos importantes es el sometimiento y la humildad. Que Dios nos ayude a poder someternos bajo la palabra de Dios. No al pastor, no al líder, no al hermano, no a la hermana, sino a la palabra de Dios. Es esta la que tienes tú y la que tengo yo. Esta es la que nos va a guiar a cada uno de nosotros. Así que tenemos una tarea, sí, tenemos una tarea. Difícil, no es difícil. Imposible tampoco. ¿Por qué? Porque si tenemos a Dios en nuestro corazón, Él nos va a ayudar. ¿Queremos bendiciones? ¿Cuántos quieren las bendiciones? Amén. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? Amén. Sometámonos. Seamos humildes. Amén. Si nosotros hacemos eso, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a dejar a los hermanos que canten un coro. Gloria a Dios. Mereces la gloria. Póngase de pie, hermano, cantemos. Gloria a Dios. Y la honra. Sí, Señor Jesús. Levantamos nuestras manos. Aleluya, sí, Señor. Adorándote, Señor, mereces la gloria. Oh, sí, Señor. Gloria a Dios.
Yo no sé si hay personas enfermas en este lugar, pero vamos a orar, hermanos. Hay muchas cosas que a veces nosotros cargamos y que solo Dios sabe. Pero si nosotros confiamos y creemos en Dios, Dios nos va a liberar de todo eso. Vamos a orar por aquellos hermanos que a veces se encuentran en momentos difíciles. Señor, te damos gracias en esta hora. Padre amado, te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, sabemos que tu sangre preciosa tiene poder. Señor, te damos gracias porque confiamos en ti, Señor. Sabemos, Señor, que estamos en ese proceso, Señor. En ese proceso de sometimiento, Señor, y de que tú, Señor, nos transformes para hacernos la humildad, Señor. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, si algún hermano en esta hora se encuentra enfermo, si algún hermano, Señor, en esta hora está pasando algún momento difícil, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, lleva sanidad, Padre Santo, porque la sangre de Cristo tiene poder. Porque la sangre de Cristo tiene poder de venir sanando y levantando, Padre Santo. Porque tu palabra lo dice, Señor. Porque aún, Padre Santo, en el hecho de muerte, tú lo levantas, Señor. Tú levantas, oh Padre amado, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que pueda llegar, Señor, a la vida, Señor. Si algún hermano, Señor, no se encuentra bien en esta hora, Espíritu Santo, toca, Señor, el cuerpo. Toca, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, mira esos problemas, Padre Santo, los ponemos en esta hora en el nombre de Jesús. Mira esas peticiones, Padre Santo. Mira aquellos hermanos, Señor, que están pasando momentos difíciles, Señor, en el nombre de Jesús los ponemos en esta hora. Ayúdanos, Señor, a poder caminar, Señor, en obediencia a ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que te podamos sentir, Señor. Que podamos sentir por un momento tu Espíritu dentro de nuestra vida, Señor, de nuestro cuerpo, Señor, para que pueda venir transformando y cambiando, Señor, todo lo que aquello, Señor, aún necesita ser cambiado. Porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Porque solo tú, Señor, tienes la medicina para nuestras vidas. Tienes la solución para todos nuestros problemas, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, te ponemos en tus manos, Señor. Porque tu Espíritu Santo es poderoso. Porque tu Espíritu Santo se mueve, Señor, en medio, Señor, de los hermanos. En medio de tu pueblo que te clama, Señor. En medio de tu pueblo, Señor, que te alaba y te adora, Señor, y permite que puedas entrar en el corazón de cada uno. Porque tú has dejado, Señor, al Consolador, Señor. Tú has dejado aquel poderoso, Señor. Porque los milagros todavía están, Señor, para todo aquel que crea. Para todos aquellos, Señor, que creamos en tu palabra, Señor. Creamos en tus promesas, Señor, que son verdaderas y fieles, Padre Santo. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vino a esta tierra y se sometió, Padre Santo, por amor a tu nombre, por amor a nosotros, Señor, para que nosotros podamos tener un mejor futuro, Señor, y podamos tener derecho a entrar al reino de los cielos, Señor. A ese Hijo tuyo que sacrificaste por amor a nosotros. Por eso te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos en esta hora que tengas misericordia, Señor, y que pueda venir tocando los cuerpos de cada uno de aquellos hermanos que se encuentran enfermos.
y confiamos en tu palabra, que así será, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Sí, Señor Jesús. Gloria a Dios. El poder de Jesús. El poder en la sangre de Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Sí, Señor. Poder, Señor, en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Sí, Señor Jesús. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que se ha hecho presente, Padre Santo, en este día. Bendice, Señor, al pastor, a donde está, Señor, en esa reunión, Señor. Guárdalo, Señor, que lo puedas traer con bien, Señor, de regreso, Padre Santo. Gracias, Señor, por la vida del hermano Lucas y del hermano Diego, Padre Santo, que compartieron, Señor, tu palabra, Señor. Ayúdale, Padre mío bendito, a que puedan seguir creciendo más, Señor, en tu palabra, Señor. Bendice sus vidas, Padre Santo. Y también te pedimos, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos, Señor. Llévalos con tu paz y tu bendición, Padre mío bendito. Que el ángel de Jehová cambie a cada uno de ellos, Señor, y los defienda, Señor, y haga un vallado alrededor de ellos, Padre Santo. Y pueda bendecirlo el resto de la semana, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, bendito a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que la paz y el amor de Cristo esté en cada uno de nosotros.